En el mundo corporativo actual, las empresas buscan ser reconocidas como excelentes lugares de trabajo porque eso contribuye a la competitividad y a la rentabilidad de las organizaciones. Pero, ¿qué define realmente a los mejores lugares para trabajar? ¿Qué es un great place to work? ¿Es solo el salario, los beneficios? ¿Es solo cuánto me pagan? ¿O hay algo más profundo en el desarrollo de la cultura y los valores organizacionales? Para abordar estas preguntas, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de BIT Podcast. Soy Magali Alarcón, socia del estudio Vinatea y Toyama. Hoy nos acompaña una invitada súper especial. Sin duda, es una voz autorizada en estos temas. Bienvenida Milagros Segarra. Ella es CEO de Great Place to Work, es también ejecutiva senior que se ha desempeñado como gerente de gestión humana y recursos humanos en diversas empresas. Unas de ellas, por citar algunas, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, y es una de las top voices en empleo según LinkedIn para nuestra región a nivel LATAM. Bienvenida Milagros. Gusto es mío, Magali. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias nuevamente por tu tiempo y como sabemos que es escaso, vamos directo al punto. Milagros, en tu experiencia liderando Great Place to Work, ¿cuáles dirías que son esos factores claves que diferencian a una empresa promedio de un gran lugar para trabajar, a ese lugar al que todos quieren ir? Bueno, hay, Magali, muchos aspectos que las pueden diferenciar, pero a mí me gusta siempre priorizar y enfocarnos en lo más importante. Y en ese sentido te diría que las cosas más importantes que las diferencian son, primero que nada, el ser organizaciones que apuestan definitivamente a la confianza. Son organizaciones en donde todo se basa en el poder confiar en el colaborador y que éste confíe en la organización. Son organizaciones en las cuales se tienen valores claros, bien definidos, que además se practican en el día a día. Son también organizaciones con liderazgos efectivos que se dedican a desarrollar a todos los colaboradores por igual. Y en este proceso de desarrollar a los colaboradores, logran que todos maximicen su potencial al más alto nivel. Y cuando esta maximización de potencial llega a los altos niveles, cae de maduro, como digo yo, la innovación, que es algo tan necesario en las organizaciones. Cuando toda esta magia se da, los resultados financieros son una conclusión, que aunque nuestro modelo no lo mide, es lo que al final del día quieren las organizaciones. En resumen, esta podría ser como esa fórmula mágica que se dice muy simple, pero que no es tan así en el día a día, pero son las características más importantes de una compañía o organización Great Place to Work. Qué interesante lo que nos mencionas, ¿no? Esta fórmula mágica a veces está orientada, algunos, ¿no? Piensan que está orientada hacia el salario, el beneficio, cuánto recibe el trabajador en su bolsillo al fin de mes, ¿no? De lo que nos comentas vemos que va un poquito más allá, ¿no? Bastante más allá, diría yo, que eso. Y en línea lo que nos has comentado, Milagros, según tu experiencia, ¿qué papel juega la cultura, los valores organizacionales en la definición de tener un gran lugar de trabajo, ¿no? Si conoces algunos ejemplos que puedan nutrir tu experiencia, nosotros, genial de escucharlos, por favor. Gracias, Magali. Tocas un punto muy importante. Ya es sabido por muchas organizaciones que la motivación de los salarios, de los beneficios, es muy puntual. Es un pico muy alto y así como sube, baja y tiene muy corta duración. La cultura, los valores cada día juegan un papel más preponderante. La cultura en realidad engloba los valores y esos son los que juegan un rol determinante porque más allá de sentirnos bien, de estar en una organización con valores claros, con valores muy potentes, lo importante es que sean en el día a día esa pauta de qué comportamientos queremos y qué comportamientos no queremos, porque eso es sumamente vital. Entonces, los valores van a clarificar cómo tratamos o queremos tratar a todas las personas en la organización y también cómo queremos ser tratadas. Te pongo ejemplos muy concretos. Una empresa donde de repente no tiene paredes llenas de valores y visiones o webs full color, 4D, pero que tiene claro respeto a la persona es lo fundamental. Una organización con ese valor tatuado en el ADN de la organización es una organización diversa,
inclusiva, que no tiene filtros de discriminación. Otro ejemplo que te puedo dar muy práctico. Una empresa que vive y fomenta la innovación es una empresa que de manera natural va a estar dispuesta a escuchar a todos por igual y va a lograr al final que cada colaborador sienta que su voz, que su idea es importante y que es escuchada. Entonces, en estos dos ejemplos muy simples, te das cuenta que cuando el valor está bien marcado, no necesitas grandes estrategias de diversidad, de inclusión o programas muy potentes de innovación si es que el valor realmente se vive y está en el ADN de las empresas. Claro, porque nace en todos los poros de la compañía, ¿no? Desde los niveles más altos hasta los niveles más, por decir, bajos, al nivel jerárquico, comparten este deseo y este cumplimiento del respeto mutuo, de que todos podemos innovar. Entonces, qué importante saber que eso es clave para tener un great place to work, ¿no? Y hoy escuchamos Totalmente. mucho, no sé si has visto y segurísimo que sí, pero hay mucha esta referencia al propósito, ¿no? Personas que de pronto, luego de pasar por muchos centros de trabajo, aún no encuentran el propósito adecuado y no terminan de cuajar dentro de las organizaciones. ¿Cómo crees tú que las empresas pueden fomentar ese sentido de propósito, ¿no? El significado de trabajo como base para sus colaboradores, para los trabajadores. ¿Crees que esta referencia a propósito, que hoy se juega mucho en la dialéctica de las relaciones humanas y de las relaciones de trabajo, es un tema importante? Definitivamente, yo creo que a raíz de la pandemia, la palabra más mencionada, escrita o hablada es el propósito, ¿no? Creo que lo más importante de este concepto de sentido de propósito y de significado de trabajo es definitivamente que una empresa, antes que nada, tenga súper claro cuál es su propósito y ese sentido que tiene como empresa que pueda hacer que impacte en las personas de una manera valiosa. Es decir, si una empresa no tiene un norte claro, no tiene un propósito claro, menos va a inspirar a los colaboradores a que contagien de ese propósito y trabajen por él. Entonces, cuando un colaborador ve que una empresa tiene un propósito claro y siente además que este propósito se vive realmente, y ve además cómo su trabajo en el día a día contribuye, cómo impacta, entonces automáticamente va a sentir que su trabajo, valga la redundancia, tiene sentido y se va a sentir orgulloso de su trabajo y de la empresa. Y aunque al comienzo, de repente de la relación, el trabajo no haya sido o haya tenido exactamente el propósito que como colaborador tenía, pues también se puede ir enamorando del propósito de la compañía en la medida que lo va conociendo. Porque al final uno puede tener como que un gran propósito personal, pero pueden haber muchas compañías que tengan propósitos claros que puedan encajar, ¿no? De hecho, no vamos a encajar solamente con una, pero este propósito tiene que estar sumamente claro, tiene que impactar a más personas y lo más importante, tiene que vivirse en el día a día, ¿no? Porque si yo digo, necesito atender a la comunidad, darle lo mejor, pero de repente voy y pregunto por, digamos, muéstrenme, yo siempre, cuando en un momento de mi carrera hice por un periodo muy breve consultoría, y me hablaban de grandes culturas, a propósito ya como que a la salida, ¿no? Le preguntaba a la persona de seguridad dónde quedan los baños. Entonces, lo más probable es que te den el baño o de salida o o te muestre el baño donde van ellos o pases por ese lugar. Y cuando uno se da Claro. cuenta, los servicios que tienen para su personal, como tú dices, en el puesto inicial de la pirámide, te das cuenta qué tanto comunican ese me importa la comunidad, me importa la gente, y si el trato hacia afuera es el mismo hacia adentro. Cuando las personas en la organización ven que lo que se predica es lo mismo que lo que se hace y es consistente cliente interno, cliente externo, a ver, el compromiso con el propósito es infinito, ¿no? Y no va a haber sueldo, obviamente pagándole a tu gente algo razonable, pero no va a haber otra oferta o sueldo que los haga salir corriendo, ¿no? Sino es un imán muy potente.
Qué bonita esta reflexión, ¿no? Que tú nos estás planteando que es, hace un rato nos decías que esté en el ADN y el propósito también, ¿no? Corriendo en el ADN de toda la organización, ¿no? Vivirlo realmente internamente para ser una expresión de él externa, ¿no? Si no suena esta incoherencia que no calza, pues, en una organización que, como tú nos pones este ejemplo, se preocupa por el resto, pero no se preocupa por su gente, ¿no? Así que es súper, súper interesante lo que nos estás comentando, Milagros. Al comienzo tú hacías una referencia al tema de las métricas, ¿no? Y hasta ahora hemos conversado bastante sobre el lado de los trabajadores y el relacionamiento y ese traslado de la cultura, los valores, el propósito, pero lo cierto es también que todas estas políticas de gestión humana y estos caminos que se buscan recorrer también tienen un enfoque en productividad, lo que hablábamos al comienzo, competitividad, ¿no? En tu opinión, viendo ese lado de la gestión humana, ¿cuál es el impacto de tener un gran lugar de trabajo en métricas claves del negocio, ¿no? Por ejemplo, la productividad, la retención del talento o incluso, ¿no?, en los resultados financieros. Mira, el impacto es vital. Lo que no se mide no se mejora, pero en métricas de gestión de organizaciones, en métricas de grandes lugares para trabajar, ese concepto es sumamente bueno y relevante que se tengan ciertas, no solamente mediciones, sino también comparaciones. Y te digo por qué, Magali, porque eso nos ayuda a no solamente medirnos y analizarnos mirando hacia adentro, ¿no? Sino también una mirada hacia afuera que permita compararnos no solamente con el mercado general, sino con estas empresas que son grandes lugares para trabajar que nos van a llevar a ser más competitivos. Y que las empresas pierdan el miedo, que el compararse con estas empresas top no solamente es pagar más sueldo, es, es un conjunto y que cuando se trabaja en el conjunto se dan cuenta que las personas, aunque todos quieren ganar más y eso es normal, pero eso no es el derrotero final, ¿no? Mientras reciban una compensación razonable, hay muchas otras cosas más que hacen que las personas no solamente se queden, sino, como digo yo, se enamoren de sus organizaciones. Entonces, volviendo a tu pregunta, es sumamente importante el tema de métricas y por supuesto que es importante el impacto financiero porque no todas las empresas en las que trabajamos son ONGs, ¿no? Y hay que mantenerlas porque hay que sacar adelante también un país, ¿no? Entonces, yo siempre digo que lo bonito de fomentar como Great Place to Work empresas que son grandes lugares para trabajar, al final del día, más que una premiación al comienzo de año, es el impacto que hacemos en el país, ¿no? De tener una mejor sociedad cada día. Claro, ese poder de réplica, ¿no? Ese trabajador se lleva este Totalmente, formas de relacionarse a su casa, a su comunidad, y es ese ejemplo que va impactando para ser un mejor país finalmente, ¿no? Me quedo mucho con esto, lo que no se mide, no se ve, ¿no? Y a veces desde gestión humana se piensa que es muy gaseoso, pero me quedo también con esta otra afirmación que tú nos pones de la experiencia, que las empresas que son un gran lugar de trabajo lo miden, ¿no? Y no está mal mirar al vecino y decir, aspiracionalmente dónde quisiera estar y qué camino tengo que recorrer, ¿no? Porque eso es un ejemplo seguro, de actuar responsable, hacia dónde quiero llegar y qué puedo hacer para llegar a ese punto. Así que no, me parece seguro. súper interesante todos estos tips incluso que nos estás dando, ¿no? Milagros, hay un tema súper candente ahora en la agenda laboral sobre esta propuesta que ya viene desarrollándose en otros países de la región, haciendo ya realidad sobre una semana laboral más reducida, ¿no? En el Perú se habla de una semana laboral de solo 4 días, en jornada normal, ¿no? Algunas empresas globales inclusive ya la están probando. ¿Cómo ves tú este nuevo esquema de trabajo? ¿Crees que el Perú podría coger este camino de una jornada laboral, de una semana laboral de 4 días? Y aquí los detractores dicen también, somos el país en la región con una de las tasas de productividad más bajas, ¿no? Pero a mí me encantaría saber tu opinión, por favor. Es cierto que en términos generales y a simple vista la reacción puede ser, a ver, somos un país que tiene que salir adelante, tenemos que trabajar más horas o por lo menos no bajar, ¿no? De hecho, incluso ni siquiera miramos la productividad, cuando se mide el número de horas que se trabaja, pues somos de los que menos en teoría trabajamos. No obstante eso, mi opinión es que si una organización tiene metas claras, conoce cómo gestionar por objetivos, ¿verdad? A mí no me parece una idea
descabellada. Pero hay que tener en cuenta muchos factores, porque no es llega una moda y la implemento porque quiero trabajar menos. No, no es así, porque al final se van hacia abajo las empresas y obviamente el país. Hay que tener en cuenta algunos factores desde mi mirada, mi experiencia. Lo primero es tener en cuenta definitivamente la madurez de la organización, la madurez del talento. Yo tengo la suerte de tener un equipo en el que yo llegué y teníamos que hacer presencial un día. Yo he visto que les motiva mucho la flexibilidad del horario y mientras cumplamos nuestros objetivos, vamos una vez al mes, ¿ok? Pero esa vez al mes es súper integrados y lo hicimos obviamente después de 6 meses. Yo era nueva, de ya conocerlos, tener cercanía, de haber conectado, porque yo era relativamente nueva, tengo un año y 4 meses. Entonces, mientras hay este cumplimiento, sale el beneficio y no pasa nada. Entonces, está como que súper claro el acuerdo. Entonces, volviendo al tema, no me parece descabellado si hay madurez del talento, porque si no la hay, tú ves que los resultados no se dan, que tú llamas por teléfono y nadie te contesta, que tú escribes y nadie responde. Otra cosa que es importante tener en cuenta es qué sector. Hay sectores que necesitan, no sé, restaurantes. No van a dejar de atender al público, o sea, hay eso de todas maneras, ¿no? También es importante el tipo de clientes. De repente, si tus clientes optan por solo trabajar 4 días, pues te la ponen en bandeja si tu gente está preparada. ¿No? Entonces, hay como varias cosas que son importantes. También es importante la etapa de la empresa. Si una empresa está recién asentándose en el país, ni hablar que va a trabajar 4 días, ¿no? Ahora, ¿cómo es que yo pienso que esto pueda darse? Porque al final del día no es solamente me parece, es mi opinión. Yo siento que hay algunos sustentos que se pueden dar. Por ejemplo, para las compañías que van por lo general presencialmente y que están viendo que no afecta a sus clientes, si están con un talento maduro, responsable y que se puede controlar, yo pienso lo siguiente, nuestra cultura y en general los latinoamericanos, pero me voy a enfocar en Perú, somos un país que, por ejemplo, vamos presencialmente a trabajar y entonces vamos a tomarnos un café, acompáñanos a tomar un vaso de agua, ya nos encontramos en el baño y nos quedamos conversando las chicas o los chicos un rato, porque es normal, ¿verdad? Entonces, sí, hay estos espacios que también son saludables si es que no se exceden y si es que se aprovechan, uno se pone a pensar y dices, a ver, voy un ratito al banco o ya vengo, voy aquí porque, no sé, pues la bodega queda cerca o, ¿no? Algunas de estas cositas, si realmente te manejas por objetivos y lo manejas por 4 días, pues obviamente se van a dar estas tomas de café, pero van a ser más cortas, va a ser mucho más rápido, ya no le vas a contar todo el fin de semana, sino de repente lo más importante. Entonces, el ser humano no es tonto, ¿no? Se va a acomodar. Los que trabajan más en la virtualidad, es mucho más fácil esta migración si es que hay la madurez. Nos queda claro y tenemos que ser honestos en que hacemos un alto porque un ratito llegó una visita, tocó el delivery, me estiro, voy un rato a la cocina, tomo mi café en la sala, en el comedor, o de repente me levanté más temprano, un poquito más tarde, voy al banco, me quedo más tarde, o sea, manejamos más el tiempo. Y estoy segura que a cualquiera que ya encontró este orden o balance personal y laboral, si tú le dices que vas a disminuir un día, mira, todos estos extras de voy al nido a recogerlo, me voy al banco, un ratitito me voy a tal tienda a comprar esto, lo dejas para el último día. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la responsabilidad de los colaboradores. También es cierto que no todas las organizaciones están preparadas para esto, que depende mucho también de la capacidad de liderazgo, porque el liderazgo virtual y ese día que no lo ves también requiere algo adicional, tiene que tener una llegada más potente con el equipo, tiene que tener más claridad en las metas, tiene que tener un equipo más maduro. Mientras más joven el equipo, probablemente necesite más acompañamiento. Resumiendo, no lo veo descabellado, tiene que ver con la madurez de la empresa, la madurez del talento y también tiene que ver con el momento de una compañía. Si tenemos una compañía que está pasando por una crisis, ni hablar. Una compañía madura, sólida, en muy buena tendencia a la subida, es el momento para motivar a los colaboradores. No te digo 4 días, te digo lo que yo hago. Yo a los chicos, mientras cumplamos los objetivos cuanti y cualitativos, mantenemos los viernes cortos hasta la 1.
Y el año pasado, que fue mi primer año con ellos, todo el año salimos los viernes a la 1. Entonces estamos en el 4 días y medio y se puede manejar, ¿no? Puede ser también gradual. Genial, ¿no? Desde el lado de la madurez, ¿no? Y el sector y lo que necesita la empresa también. Interesante, interesante tus apreciaciones, Milagros. Y ya, camino ya para terminar y no quitarte más tiempo de tu jornada. Milagros, nos gustaría escuchar tus reflexiones sobre 3 palabras claves, ¿bien? ¿Qué es ¿Cómo no? qué es lo que a ti te transmiten estas palabras? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas estas palabras? Y la primera es confianza. A ver, para mí confianza lo es todo, ¿no? Cuesta mucho tiempo construirla y se derrumba en un instante. Sin confianza no se puede trabajar en todas las direcciones. Es lo único que te puedo decir. Para mí es la base de cualquier relación laboral y personal. Perfecto. Cultura. La cultura es clave. Para mí lo importante es que la hacemos todos, no depende de recursos humanos ni del gerente general, la hacemos todos y no es la que está en el papel, ni en la web, ni la que está empapelando las oficinas para quienes van a trabajar, sino la que vivimos en el día a día, la que vive desde el gerente general hasta la persona que nos abre la puerta o nos da la bienvenida. Y ahora la última y también difícil, ¿ah? Propósito. Mira, yo creo que el propósito es el norte que todos debemos tener. Hay una frase que a mí me encanta, que es de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, y que tiene que ver con que para quien no sabe a dónde ir, cualquier camino es bueno. Entonces, yo creo que todos tenemos que tener siempre un norte y antes de pedirle a la compañía que sepa a dónde quiere ir, tenemos que preguntarnos a dónde queremos ir. Y lo más importante, cuando estamos en una compañía, si algo no nos gusta, en vez de hablar mal del jefe, de renegar, de sentirse mal, de estresarse, la primera pregunta es, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Entonces creo que la honestidad, la confianza, el compromiso parte por uno mismo. Si uno no la tiene clara, no se la puede exigir a los demás. Qué bonito, ¿no? La madurez de cada persona, cada trabajador, ¿no? Como pilar de este tema del propósito. Milagros, ahora sí, antes de despedirnos, por favor, nos encantaría escuchar tu opinión sobre cómo imaginas el futuro del trabajo. Tú que esto lo ves así todos los días, ¿no? ¿Qué tendencias crees que van a definir a futuro los mejores lugares para trabajar? Mira, las tendencias que yo veo, porque además ya se están dando en compañías que van siempre un paso adelante, hay muchas, pero como te digo, me encanta priorizar, me voy a enfocar en 4. La primera, que es fundamental, que es un liderazgo inclusivo que promueva la diversidad. Dicho de otra forma, la diversidad, equidad e inclusión es la nueva normalidad. ¿Ok? La segunda es que necesitamos organizaciones flexibles y adaptables a los cambios. No es solamente que reciban el cambio, que no pongan resistencia, no, que se adapten, que reaccionen, que actúen, que sean flexibles, que no pierdan el tiempo ay, ¿por qué cambió? Sino en cómo lo hacemos para subirnos a este nuevo coche, a este nuevo avión, en algunos casos, y seguir avanzando. El tercer punto, no menos importante, es seguir desarrollando el talento. La escasez del buen talento va a continuar, o sea, no va a mejorar. Así como hay gente que no tiene trabajo, la mayoría de las organizaciones tienen más de una posición que no tienen cómo cubrir, porque lo que se busca es un talento actualizado y vigente y hay que seguirlo desarrollando. Y para eso hay que tener lo que se llama el liderazgo distribuido. Que el liderazgo no solamente esté arriba en la cabeza o con los gerentes. El liderazgo tiene que estar a todos los niveles. Desde el que me abre la puerta, desde el que me recibe, tiene que tener liderazgo de su posición, del rol que hace. Y finalmente, una tendencia que empezó en pandemia, pero que no se va a ir, porque es como el nuevo requisito primordial para los colaboradores que buscan un nuevo trabajo o quienes se quieren quedar, y es, para empezar, el bienestar físico, emocional que les pueda brindar una compañía libre de acoso, con protección hasta del lugar en el que trabaja, pero sobre todo se va a buscar tanto en las personas como en las organizaciones, gente y empresas que sean resilientes. Porque como en todo, vamos a tener que aprender. Y aprender significa también equivocarse y hay que saberse levantar. Aprender del error.
¿no? Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Milagros. En verdad, esta sesión de nuestro podcast ha sido muy ilustrativa. Gracias a toda la información que nos has brindado. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Magali. Para mí ha sido un gusto compartir contigo y compartir también con quienes nos escuchan o van a escuchar algunos tips que creo que les pueden ayudar a esas organizaciones y a ellos también. Genial. Gracias, Milagros, nuevamente. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes y seguir este canal en Spotify y en Apple Podcast. Nos pueden encontrar como Binatea y Toyama Podcast. También encuentran el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Hasta el próximo episodio.